palabra nos bendiga a nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Buen día. ¿Cómo estamos? Mejor del corazón. Me imagino, Alberto, que no viste el partido ayer con el desfibrilador, ¿no? Si no, se te habrá ido para arriba, para abajo. Bueno. Tenemos en esta mañana mensaje reo. Ahí aparece alguien con las esposas. Y un reo es una persona que ha sido declarada culpable y condenada a sufrir una pena. Yo no quiero hablar esta mañana de alguien que ha sido encarcelado, declarado culpable, pero sí quiero hablar de 3 pecados que empiezan con las letras de esta palabra: rebeldía, egoísmo y orgullo. Que cuando las tenemos en el corazón nos hacen sentir culpables y prisioneros. Y también es una pena que como hijos de Dios tengamos estas cosas en el corazón. Saben que hemos sido llamados a tener una constante comunión con Dios. Y hemos sido llamados a tener la comunión con los hermanos también. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en algunos aspectos de nuestra vida. Y sería bueno que en esta mañana revisemos nuestros lados egoístas, nuestros lados rebeldes y orgullosos, que son la raíz para muchos otros pecados. Miren, hay muchas veces que en la vida buscamos y deseamos algunas cosas y no las podemos recibir. Y muchas veces preguntamos, ¿por qué no recibimos algunas cosas que estamos esperando? Y es justamente porque hay una piedra en el camino. Hay algo que está estorbando la bendición del Señor. Dice el libro de Primera Crónica, Jehová escudriña los corazones. Jehová escudriña los corazones. Puedo parecer generoso, pero el que escudriña los corazones se da cuenta si realmente lo soy o soy un egoísta. Todos nosotros sabemos que somos víctimas de nosotros mismos. Dice la Biblia, todos los caminos para el hombre son rectos a su propia opinión, pero Jehová pesa, ¿cómo dice la palabra? Pesa los corazones. Yo puedo creer que lo que hago está bien, que tengo la razón, pero Jehová pesa los corazones. Y al pesar los corazones, se da cuenta que hay una carga contaminante, hay algo en el corazón que hace que esté pesando más de lo normal. Y dice, esta carga contaminante impide el libre fluir de la bendición de Dios en tu vida. R de rebeldía. Muy bien, leemos en Hebreos 3, 10, 11. Leemos todos juntos la palabra del Señor. Vamos. Por eso, dice el Señor, me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Son palabras del Señor. Dice, por eso me enojé con ellos. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando del pueblo judío en el desierto, camino a la tierra prometida. Saben, desviarse del camino es una experiencia común a todos nosotros. Todos nosotros nos desviamos del camino en algún momento. Este año, hace pocos meses, cumplí 40 años que vengo a la iglesia. Y me asombro, me asusto de cuántas actitudes inmaduras que tengo. A pesar de que hace tanto vengo a la iglesia. Y me identifico con Pablo terminantemente, que dice, muchas veces terminamos haciendo lo que no queremos hacer y lo que queríamos hacer no lo hacemos. Dice la Biblia, el pueblo que transitaba por el desierto
convirtió esta experiencia ocasional de desviarse en un estilo de vida. Como dice, su corazón siempre se aleja de mí. Una cosa es que yo me desvíe ocasionalmente del Señor. Otra cosa es que obstinadamente desatienda la instrucción del Señor. Otra cosa es que sea reiterativo en el pecado. El rebelde no reflexiona sobre el camino recorrido. El rebelde no aprende de los errores cometidos. Hermanos, el pecado nos va endureciendo, nos va volviendo rebeldes. Me empiezo a volver frío, superficial. Y dice la Biblia, por eso me enojé con ellos. Qué palabra del Señor, ¿eh? Dice, su corazón siempre se aleja de mí, porque rehúsan hacer lo que les digo. Y el Señor manifiesta y confiesa el fastidio que tiene con esta generación. Y dice, la paciencia y la misericordia del Señor se convierte en disgusto. Dice el Señor, me tienen cansado, porque siempre se alejan de mí. Qué terrible es escuchar esta palabra de parte del Señor. Me hace recordar las palabras de mi mamá cuando yo era pibe. Y ella me decía, Miguel, a la siesta no podés salir a jugar. Yo voy a dormir. Cuando yo me levante de dormir la siesta, ahí veremos si salís a jugar. Y cuando yo esperaba el primer ronquido de la vieja, agarraba el picaporte así, bien despacito, despacito, porque quería salir a jugar a la pelota. Y cuando escuchaba, porque era de sueño liviano, escuchaba el picaporte, ¿dónde vas?, me decía. Y yo ya había salido, sabía que iba a ligar igual, digo, si tal iba a ligar igual, salgo. Y cuando volvía me decía, Miguel, me tenés cansado. Siempre me haces lo mismo, me tenés cansado, me tenés harta. ¿Han escuchado esa palabra? Harta. Y un poco el Señor le está diciendo esto al pueblo judío. Me tienen harto. Me cansaron. Miren que hay que cansarlo al Señor, hermanos. Porque dice la Biblia que el Señor es lento. Lento para la ira, grande misericordia. Pero confiesa al Señor su fastidio. La Biblia habla de la rebeldía del rey Saúl, que provocó en Dios una decisión radical. Dice 1 Samuel 16:14, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. No es bueno postergar el tiempo de corrección en nuestra vida. Salmo 81 revela el camino que Dios recorre con aquellos hijos que no les gusta la corrección. Dice la Biblia, los entrega a la dureza de su corazón. Ay, Israel, Salmo 81, si tan solo me escucharas. Ay, Israel, no quisiste hacerme caso. Por lo tanto, dejaré que sigas tus caminos. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, un padre que deje a su niño pequeño a la deriva de sus decisiones? Imagínense un niño pequeño que quiere tocar. ¿Qué quieren tocar los chicos? No se dice enchufe, le voy a enseñar esta mañana. Toma eléctrico. Imagínense un chico que quiere tocar un toma y que quiere meter los dedos ahí en el enchufe. Y el padre diga, si me tenés cansado, siempre te digo que no, bueno, así. O que quiera agarrar un frasco de mermelada y comérselo entero. Necesita un padre que lo guíe, que lo frene. A veces los cansamos al Señor con nuestra manera de vivir, con nuestra terquedad, con nuestra obstinación, con nuestra rebeldía. Dice la Biblia que el rebelde no goza del reposo del Señor. Dice, por lo tanto juré en mi enojo, dice el Señor, no entrarán en mi reposo. ¿Qué significa esa palabra? Significa que la persona rebelde convive con un vacío y una angustia
que proviene de la falta de comunión con el Creador. Es lo que experimentó Adán y Eva después de comer del fruto prohibido. Sintieron una sensación de miedo, de incomodidad. El precio para gozar de la paz de Dios en nuestra vida, de abrazar su reposo, es tener una experiencia de corrección. Hay un versículo en Proverbios 29:1, dice, el que es reacio, vamos todos juntos, el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Dice la versión 1960, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dice, hay gente que se endurece tanto, se va volviendo tan frío, tan superficial, tan terco, llega un momento en que no hay medicina. Vieron que hay virus que se meten en el cuerpo humano y no hay penicilina, no hay antibiótico que lo pueda derrotar. Dice que hay momentos que ya no hay medicina para nosotros. El necio queda librado a su propia sabiduría. El arrogante cree que puede salir adelante solo. Hermano, qué bueno es que tengamos a nuestro lado personas que nos recuerden a menudo nuestras obligaciones con Dios y los hombres. Ay de nosotros si no tuviéramos a alguien que nos frenara de vez en cuando. Alguien con valor, con autoridad suficiente como para decirnos, no hagas esto, hacelo. Anda a aquel lugar, no vayas. Pero dice la Biblia que muchos de nosotros menospreciamos el consejo. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. La Biblia nos habla de Noé. Noé fue un pregonero de justicia. 120 años predicando el Evangelio y ningún alma se convirtió. Nosotros a veces nos desanimamos porque predicamos y decimos la gente no cree en el Señor. 120 años instando al pueblo y predicando para que volviera en sí y se arrepintiera de su loco proceder. Y volviera al camino del Señor. Pero dice que no fue escuchado. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin es camino de muerte. Vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Por qué? Porque rehusaron escuchar el consejo y la advertencia de la palabra del Señor. Nuestra rebeldía, en primer lugar, nos trae dolor a nosotros, pero también trae dolor a los demás. Mi rebeldía me aleja de la gente, me aleja de mis hermanos. Hermanos, que en esta mañana le digamos al Señor, Señor, por favor, quítame ese espíritu antagónico que hay en mí, ese espíritu contestador, de querer tener siempre la última palabra, de creer que mi frase es una frase superadora, mejor que la que cualquiera pueda decir. Vivimos un tiempo donde nos cuesta sujetarnos a la autoridad, nos cuesta reconocer las autoridades de los líderes de la iglesia, nos cuesta aceptar la autoridad de los padres en casa, nos cuesta aceptar las autoridades. Tenemos un espíritu antagónico. Señor, perdona mis rebeldías en esta mañana. Me asusta cuando leo la palabra de Dios, dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Quiere decir que está vacunado contra el Evangelio. No le hace efecto ningún mensaje, no le va ni le viene lo que oye y lo que lee. Oye, pero no lleva a la práctica nada de lo que escucha. No hay medicina, dice la palabra del Señor. Hermano, que en esta mañana podamos ser vigilantes en nuestra vida de algún nivel de rebeldía, de obstinación, porque dice la Biblia que como pecado de adivinación es la rebeldía. Y Jesús no solamente vino a morir por nuestros pecados, vino para enseñarnos a relacionarnos con el Padre y con los demás. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo está nuestro nivel de rebeldía, de obstinación y de rebelión? R de rebeldía, E de egoísmo. ¿Saben lo que dice el diccionario de egoísmo? Excesivo, desmedido amor por sí mismo. Dice Filipenses 2, 3 y 4, no sean egoístas.
No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Nos gustaría sacar esta frase, ¿no? Está de más, ¿no? No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Es la palabra del Señor. Nada hagan por egoísmo o vanidad. Más bien, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por el interés de los demás. Alguien definió el egoísmo como gastar todo el amor que tengo en mí mismo. Y la verdad que el egoísmo está presente en todos nosotros, en mayor o en menor medida. Algunos lo exteriorizan de una manera abierta, son muy egoístas abiertamente, no tienen ningún problema en manifestarlo. Y otros sabemos disimularlo a lo mejor bastante bien. Saben de que en el mundo hay dos clases de personas, las que dan, las que son generosas y las que reciben, las que toman. Dice Hechos 20:35, no se olviden de la gente necesitada, porque como dijo el Señor Jesucristo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Es verdad que los muchachos usan esta frase en el campo de juego del fútbol, mejor es dar que recibir. Pero el Señor no estaba hablando de esto, estaba hablando de que tenemos que aprender a no ser egoístas. El egoísmo destruye matrimonios. Imagínense un cónyuge que está acostumbrado a brindarse, a dar, a ser generoso, a ser expresivo, y el otro, una heladera. Simplemente recibe, y toma, pero no da nada a cambio. ¿Qué futuro tiene ese matrimonio? Muy poco. El egoísmo es una preocupación por sí mismo que llega a herir a los demás. Estamos viviendo en la era del individualismo, que es lo mismo que egoísmo. El individualismo me lleva al aislamiento. Soy ciego ante las necesidades de los demás. El individualismo está creciendo en nuestra sociedad como un contagio. Se hace un culto a la realización personal. Se da absoluta prioridad a lo propio. Esto no nos permite ver más allá de nosotros mismos. Cada cual busca su propio bienestar sin pensar en los demás. El lema es, ámate a ti mismo. Satisface tus propias necesidades. Si en el proceso atropellas a alguien, no importa. El corazón egoísta no muestra ningún interés o afecto por lo que los demás viven. Somos como el sacerdote y el levita que contó el Señor Jesucristo, que pasaron de largo sin auxiliar al pobre que había sido asaltado y golpeado. Quiero decirte que en el mundo hoy en día hay un montón de personas que son atropelladas y nadie las defiende. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un día Dios le preguntó a Caín por su hermano Abel y le dijo, Caín, ¿dónde está Abel? ¿Se acuerdan lo que dijo Caín? ¿Acaso yo soy custodio o guarda de mi hermano? ¿Y el Señor qué te dice en esta mañana? Sí, lo sos. Sos guarda de tu hermano. Por lo tanto, el Señor dice en su palabra que tengo que aprender a dar, a amar, a compartir, a defender, a levantar la voz por el que sufre, porque como dijo Pedro, lo que tengo te doy. Quizás no tenga plata ni oro, pero tengo algo para dar. El egoísta piensa que si da, pierde. Pero todo es todo lo contrario, es al revés, si da, gana. Al egoísta le gusta retener y guardar todo. Pero la Biblia dice que el que da, como decía Walter esta mañana, y lo da con alegría, lo da sabiendo que está cumpliendo un mandamiento, sabiendo que está honrando al Señor,
¿Cómo están nuestras ofrendas, hermanos? ¿Estamos honrando al Señor con nuestros diezmos y ofrendas? ¿A quién ayudamos esta semana? ¿A qué necesitado ayudamos? Esta semana no, vamos a poner en el último mes. ¿A quién ayudamos? Porque la Biblia dice que tenemos que ayudar. A los necesitados es una parte esencial de un hijo de Dios. ¿Sos de los que reciben siempre, de los que toman? ¿O sos un cristiano generoso? El egoísta ve la vida a través de sí mismo. Su lema es, todo se trata de mí. Yo te dejo en paz, tú me dejas en paz. Cada uno debe velar, dice la Biblia, no por sus propios intereses solamente. Dice que veles por tus intereses, que no está mal que te ocupes de tus cosas. El problema es cuando excluimos a todo el mundo. Eso es egoísmo. Y vivir de esta manera acarrea graves consecuencias. Yo puedo vivir para Dios o morir por mí. Nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, no se aferró a lo que tenía. Nos aferramos a los que tenemos. Tenemos cocodrilo en el bolsillo y a veces mellizos en los dos. ¿No es así? El Señor dice que no se aferró a su condición de Dios. Él que lo tenía todo, Él que era todo, se dio por completo para que nosotros tengamos vida. El famoso psiquiatra estadounidense, Menninger, del siglo XX, dijo una vez, rara vez las personas generosas tienen problemas mentales. ¿Vieron que estamos viendo mucha gente descaramelada en estos días? ¿Vieron que estamos viendo mucha gente que le falta un jugador? Que le echaron 2 o 3. Como dicen los chicos, no le llega bien agua al tanque. Le faltó un toquecito de horno. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa que vemos tanta gente con problemas mentales? Decía este psiquiatra, una persona generosa rara vez tiene problemas mentales. Un día, dando una conferencia, le preguntaron si una persona estaba al borde de un quebranto nervioso, ¿qué debía hacer? Todos estaban esperando que diga, bueno, que fuera un psiquiatra. Sin embargo, dijo, si alguien está al borde de un quebranto nervioso, cierre la puerta de su casa, vaya donde hay una persona necesitada y haga algo por esa persona para ayudarla. El egoísmo me inclina hacia el fracaso porque me mantiene en una actitud mental negativa. Termino preocupándome menos por mis problemas cuando me ocupo de los problemas de los demás. Si quiero viajar lejos, si quiero llegar lejos en la vida, tengo que viajar con pocas cosas. Miren, al lado mío de casa tengo una chica que corre maratón junto con su esposo. Y el otro día me puse a conversar, le digo, ¿cómo andás? ¿Cómo te fue? Me dice, estamos teniendo problemas porque los organizadores de las carreras, incluso acá tenemos varios maratonistas, nuestro guitarrista, no sé si está Caña acá también, hay varios que corren. Ella me decía, estamos teniendo problemas porque los organizadores de las maratones nos hacen poner las remeras del evento y nosotros no podemos correr con eso porque es pesado. Nosotros corremos con nuestra ropa que es muy liviana. Si queremos llegar lejos en la vida, con rapidez, tenemos que despojarnos de las cosas que nos pesan, de las cosas contaminantes del corazón, el egoísmo, el rencor, los celos, la envidia, los temores. Hay muchos que están atascados en la vida, no pueden correr, tienen las piernas pesadas, tienen el corazón muy contaminado con estas cosas. Cada uno de nosotros tiene un lugar en la mesa del Señor, hermanos. Cada uno de nosotros tiene su lugar en la banda del Señor. Qué lindo cuando encontramos nuestro lugar en la banda del Señor, en la mesa del Señor. ¿Saben? Jesucristo le gustaba mucho al Señor ir a la casa allí en Betania porque había 3 hermanos que lo querían mucho. ¿Se acuerdan el nombre de estos hermanos? Marta, María y Lázaro. Él se sentía muy cómodo ahí. Estos 3 hermanos habían aprendido que cada uno tenía un lugar. Marta adoraba al Señor sirviendo. A ella le gustaba preparar la comida, agasajar al Señor con
con su comida, con su preparación. María era una mujer que le gustaba alabar al Señor, sentarse, postrarse, orar por los demás. Ella había encontrado su lugar en la mesa del Señor haciendo esto. Lázaro era un hombre que tenía un testimonio por contar. Jesús lo había resucitado, él tenía que contar algo. Dios le había vuelto la vida. Cada uno había encontrado su lugar en la mesa del Señor. Qué lindo, hermano, cuando cada uno de nosotros encontramos nuestro lugar en la mesa del Señor. Pero hubo uno que no encontró su lugar en la mesa. ¿Saben por qué? Porque era egoísta. Los egoístas rara vez encuentran su lugar en la mesa. Porque aparte de egoísmo, su egoísmo lo llevó a ser ladrón. Judas sustraía de la bolsa que tenían los discípulos y Jesús. Un día María derrama un frasco de perfume de mucho precio a los pies del Señor. Y él dice, como fingiendo espiritualidad, qué desperdicio. ¿A cuántos pobres hubiéramos dado de comer si se hubiera vendido este perfume? Pero a él no le interesaban los pobres. Él estaba pensando que él hubiera podido agarrar ese dinero y hacer muchas cosas para él. Hubo alguien que no encontró su lugar en la mesa por egoísta, por avaro, por amarrete. ¿Estoy con un espíritu agrio en la casa del Señor? Siempre criticando los dones de los demás, pero yo ni siquiera doy nada de mí. ¿Doy miserablemente cuando otros lo dan, cuando otros lo hacen con sacrificio? ¿Estoy siempre demandando sin dar nada a cambio? ¿Me estoy beneficiando de la iglesia sin nunca darle nada? A lo mejor me cuesta ofrendar generosamente y con alegría. Pienso que en la iglesia todo tiene que ser gratis o de muy bajo costo. Esto demuestra mi espíritu avaro y egoísta. ¿Y cuando doy? Cuando doy me gusta que los demás se enteren. Se enteren y aprecien lo que hice de mis actos. Eso demuestra el nivel de egoísmo de nuestro corazón. Que el Señor rompa, hermanos, en esta mañana. No solamente la terquedad de nuestros corazones, sino ese espíritu egoísta, ese espíritu avaro, ese espíritu mezquino, cuando tenemos el ejemplo del Señor, que fue tan generoso y lo es con todos nosotros. Amén. R de rebeldía, E de egoísmo, O orgullo. Dice Romanos 12:3, por la gracia que me ha sido dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Proverbios 21:4, los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Está presente en todos nosotros, hermano, el orgullo. Nacemos con él, es parte de nuestra vida, forma parte de nuestra identidad. El problema es cuando el orgullo se transforma en el centro de nuestra manera de ser. Comienza a dañar a los demás y a uno mismo. A veces desde niños vamos ejercitando el orgullo. Muchas veces por una influencia desmedida de los padres que nos alientan y nos marcan que somos más lindos que los demás, que somos diferentes, que somos mejores, que somos más capaces. Está bien alimentar la autoestima de un niño. El tema es no pasarse de rosca. Y a veces sin darnos cuenta del mal que le estamos haciendo para el futuro de ese niño. No todos somos súper orgullosos, no todos tenemos un orgullo desmedido, pero todos tenemos orgullo. Y todos tenemos que saber cómo dominarlo, porque el orgullo sin dominar es, ¿qué dice la Biblia? Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso, las manos, ¿qué son? Pecado. Orgullo es la práctica de pensar y hablar mucho de uno mismo. Es magnificar los logros de uno. Dice la Biblia, tengan cuidado porque muchas veces ustedes se creen superiores a los demás. A veces no lo dicen, pero lo creen. Muchas veces considero que los demás están en desventaja frente a mí. Es más, muchas veces utilizo frases hirientes que desacreditan lo que hacen los demás.
A veces tengo respuestas cínicas, sarcásticas, que son una muestra de mi nivel de orgullo, bastante elevado. A veces pienso que otros ni siquiera merecen mi atención ni mi saludo. Orgullo es sentirnos más valiosos que los demás. El orgulloso no reconoce los errores. Es más, le echa la culpa de sus errores a los demás. El orgulloso se cree imprescindible. Muchos en esta mañana dijeron, menos mal que desperté, si no el mundo no hubiera despertado. No se hubiera hecho la reunión si yo no venía. El mundial no seguiría si yo no hubiera despertado. No creemos así. Le echamos la culpa de los errores a los demás. Es creer que siempre podemos hacer las cosas mejor que los demás. Es creer que yo no necesito ayuda de nadie. Por eso llevo una vida espiritual tan pobre, porque oro poco. Si yo no necesito de nadie, ni de Dios necesito. Cosas casi ni oro. Muchos de nosotros creemos que no somos orgullosos. ¿Estás orando? ¿Sos orgulloso? No estás reconociendo tu necesidad del Señor. Orgullo es criticar a todo el mundo, porque en el fondo la arrogancia me lleva a los celos, a la envidia. Miren, una buena prueba de nuestro orgullo o de cuán orgullosos somos es notar cómo actuamos cuando alguien está elogiando a otro. Si estoy interesado en lo que los demás dicen de otra persona, o me hago el distraído y quiero cambiar de conversación. Orgullo es muchas veces cuando alguien no hace lo que yo estaba esperando, o no actúa como yo quiero que actúe. Entonces, directamente le corto el rostro y guardo resentimiento. Orgullo es, me cuesta pedir perdón, me cuesta perdonar. ¿Por qué? Porque yo no me equivoco. Saben que la soberbia, el orgullo, la arrogancia son la piedra fundamental de todos los demás pecados que podamos cometer. Que realmente, hermanos, el Señor quite la arrogancia, el orgullo, la soberbia de nuestros corazones. Hace un tiempo estaba cenando en un lugar con mi esposa y mi hermana Susi y su esposo, y estábamos en la parte alta de un restaurante y aparece un fotógrafo. Analiza las dos mesas que estaban ocupadas, la nuestra y la de otra que estaba al lado nuestro, y nos dice a nosotros, ¿les puedo sacar una foto? Es para la revista que sale en el Litoral los días sábados. No hay problema, nos acomodamos. Cuando nos saca la foto, el mozo se acerca al fotógrafo y le dice, te equivocaste de mesa, la gente importante está allá. Dice, el que está sentado al lado es un jugador de fútbol, recontra conocido. Anda a sacar la foto. Cuando se da cuenta de su error, el fotógrafo se acerca a la otra mesa y dice, perdón, ¿les puedo sacar una foto? No, te vas de acá, le dijo. Ahora venís que te dijeron quién soy yo. ¿Por qué le sacaste la foto primero a ellos? Nosotros no podíamos creer, hermano, lo que estábamos. Pero el sábado siguiente aparecimos nosotros en la foto. Es increíble a veces el orgullo que tenemos. La arrogancia cuando no se nos tiene en cuenta. Vivimos en un mundo donde todos se hacen llamar apóstol, reverendo. No me dejen seguir hablando. Pastor. Todos sabemos que Daniel es nuestro pastor. Lo reconocemos como tal y la autoridad que tiene sobre nuestras vidas. Nunca nos dijo, llámenme pastor. ¿Cómo lo llamamos cariñosamente, Daniel? ¿Qué pasa? ¿Estamos leyendo la Biblia al revés? La actitud de siervo brilla por la ausencia. Dijo alguien, si eres orgulloso, espero que ames la soledad, porque los orgullosos siempre se quedan solos. No es fácil detectar el orgullo. A veces se nota enseguida, otros saben camuflarlo.
Se creen superiores pero no lo dicen. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Dios quiere que seamos conforme a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y el orgullo produce ceguera espiritual. La mayoría de las personas orgullosas creen no serlo. Es más, se creen humildes, se creen agradables, se creen solidarios. Dios resiste a los soberbios, Santiago 4:6, y da gracia a los humildes. ¿Cuánto daño nos ha producido nuestro orgullo? ¿Cuánto daño ha producido en nuestras vidas y en nuestras familias? Lo peor, que hemos sostenido posiciones de orgullo ante Dios. Nos cuesta reconocer errores, pecados. Es más, somos tan orgullosos que hemos culpado a Dios de muchos de nuestros fracasos. Muchas veces levantamos nuestra voz altiva hacia el Señor. Dios quiere quebrar nuestra soberbia. Dios quiere quebrar nuestro egoísmo. Dios quiere quebrar nuestra rebeldía. Y sabe hacerlo, hermano. Sabe hacerlo. Dios ha quebrado muchas veces mi orgullo. Muchas veces lo ha hecho delante de los demás. Y muchas veces lo ha hecho íntimamente. ¿No te ha pasado a vos? Que en esta mañana podamos decirle, Señor, yo quiero obedecerte. Señor, en esta mañana quiero renunciar a sentirme más valioso y superior que cualquiera. Reconozco que, como dice tu palabra, sin ti, Señor, no solamente no puedo lograr grandes cosas, no puedo hacer nada. Un corazón orgulloso no armoniza con el plan que Dios tiene para tu vida. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Y quiero animarte, si has venido por primera vez o has venido otras veces, pero nunca rendiste tu corazón orgulloso delante de Jesús, lo puedas hacer en esta mañana. Que tu orgullo no sea un impedimento para caer de rodillas delante del Señor y decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados, por mi orgullo. Quiero recibirte en mi corazón. Yo quisiera en esta mañana orar con todas aquellas personas que quizás nunca han quebrado su orgullo, su rebeldía delante de Dios. Y en esta mañana quieren hacerlo y aceptar la salvación que viene de Cristo. ¿Decís conmigo estas palabras? Señor, en esta mañana quiebro mi orgullo delante de ti. Gracias por la cruz de Cristo, que me limpia de todos mis errores, de todos mis egoísmos, de mi orgullo y de mi pecado. Te pido perdón, Señor. Quiero ser un hijo tuyo. Te lo pido sencillamente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Sigamos orando, hermanos.